Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Queridos estudiantes, profesores, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, pues esta tarde tengo el gusto de estar acompañado por una gran amiga que llegó en uno de los momentos más interesantes que yo la requería en mi profesión, en mi vida. Tú sabes que yo he sido profesor desde hace muchos años, pero desde muy joven yo me di cuenta que me enfermaba muy frecuentemente de la garganta. Recuerdo incontables visitas al médico para averiguar qué es lo que pasaba conmigo. Y finalmente, pues después de haber consumido no sé cuántos medicamentos durante toda mi vida, eh, me puse a pensar que a lo mejor mi problema de las infecciones en la garganta pudiera estar relacionado con la forma de hablar. Empecé a notar que siempre al día cuarto, el día quinto de mis cursos, ya no tenía voz y pues probablemente en algunas ocasiones lograba yo que no se me irritara la voz, la garganta, decía yo. Y un día, por azares del destino, eh, hicimos un proyecto para abrir un curso en la Universidad de Londres para entrenar terapeutas especializados en el tema de la voz, en el tema de darle una rehabilitación a niños que nacen con problemas auditivos y que por lo mismo no pueden hablar porque no saben cómo se escucha. Y pues era un proyecto que queríamos armar en línea y lo primero que me dijeron fue, bueno, pues es que esto no se puede enseñar en línea. Y ya sabes, ¿no? Yo dije, ¿cómo que no se puede enseñar en línea? Claro que todo se debe de poder enseñar en línea. No, pues no se puede, Oscar. Y pues tráiganme a los maestros, vamos a hablar con ellos. Y cuando me trajeron a los maestros fue cuando tuve la oportunidad de conocer a nuestra conferencista de hoy y me cautivó la teoría y todo lo que ella hace. Y entonces dije, bueno, creo que por fin voy a poder descubrir por qué me enfermo de la garganta. Así es que me convertí en su estudiante y durante varias sesiones estuve aprendiendo cosas que si hubiera yo aprendido hace muchos años, me hubiera ahorrado muchos medicamentos y hubiera sabido por qué razón siempre me enfermaba. Entonces, bueno, pues quiero presentártela. Ella es Livia María Botero. Ella es fonoaudióloga egresada de la Universidad Católica de Manizales, Colombia, con estudios posgrado en las áreas de voz, evaluación, manejo, tratamiento de la eufonía, disfonía, análisis acústico de la voz, alteraciones en la fluidez de Buenos Aires, Argentina, diplomado en apoyo y cuidados tanatológicos y paliativos. En fin, tiene un currículum y una gran cantidad de cursos que ella ha tomado e impartido. Pero más allá de todos estos cursos, ella es una gran amiga, es una gran persona con una sencillez extraordinaria. Y pues me siento muy afortunado de esta tarde presentártela y de pues haber compartido con ella tantos conocimientos, pues ahora que los comparta contigo para mí es una fortuna. Así es que sin más, démosle la bienvenida a nuestra querida invitada. ¿Cómo estás, Livia? Bienvenida. Abre tu cámara si gustas. Te voy a Sí, abrir tu micrófono porque no sé si está ya lo abierto. abrí. Ahí Muchas. está. Perfecto. Hola, muy Bienvenida. buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Y yo encantada de estar aquí con ustedes y con esta hermosa invitación del licenciado Oscar. Mil y mil gracias. Y pues vamos a disfrutar hoy
hablando de la voz y de los cuidados. Entonces, me voy a poner a compartirle la pantalla para que demos inicio a esta conversación. Muchas gracias, licenciado Oscar, por esas palabras que no me las merezco todas, Claro que sí. pero realmente estoy fascinada de estar aquí con ustedes y que esta parte de los cuidados de la voz sea para todos fundamental, rica y que tengamos como la experiencia de poder hacer sonido con nuestra voz de diferente manera y sin cansancio. Si nosotros damos inicio a la voz, que es la voz y que es nuestro propio instrumento, definitivamente nuestra voz siempre está en contacto con todo nuestro cuerpo, con el medio ambiente, con la mente y con la emotividad. Ese es un aspecto bastante importante, por lo que alguna vez les había dicho en otras conversaciones que hemos tenido en la universidad. Definitivamente con la voz nosotros expresamos lo que el cuerpo siente. Y es ahí cuando nos dicen, buenos días, amaneció, ay, qué pena, estaba dormido, amaneció enfermo. Y descubren muchas cosas de nosotros con relación a ese sonido. Pero en este momento quiero que todos nos introduzcamos a lo que es la voz. Y los invito a que veamos un video de la coral Brahms, donde vamos a sentir las voces, a escucharlas, pero sobre todo esa parte emotiva de todo lo que nos van a decir. Entonces los invito a que lo escuchemos de una manera muy profunda. Recuerdas cuando hacías tantas cosas, sintiendo que tu día era normal. Y ahora mira el mundo detenerse, buscando solamente respirar. Encontremos
Muy amablemente, el licenciado Gabriel me proporcionó toda esta parte del coro para presentarla en esta ponencia. ¿Cómo nos llenamos con la emoción cuando escuchamos las voces? ¿Cómo nos pueden dar tanto positivismo y hay veces a la vez tanto miedo? Porque definitivamente la voz nos expresa todo y el ser humano es un instrumento vocal en su totalidad. Y si nosotros entonces pasamos en este momento ya llenos de algunas voces y de algunas emociones, a hablar sobre la voz profesional, nos estamos refiriendo a nosotros, los que siempre tenemos que hablar en nuestra docencia o en conferencias o en todas las actividades que hacemos en la vida diaria. Resulta que la voz profesional también puede ser una voz ocupacional y muchos autores las dividen y definen la voz ocupacional como aquella persona que utiliza muchísimo su voz, pero que no tiene en este momento una actividad, digamos, que la haya formado. En cambio, la voz profesional, como si ha tenido una formación y actividades para poderla desarrollar adecuadamente. Por eso nos hablan de que la voz profesional es el resultado de un esfuerzo físico de los órganos que intervienen en ella, pero que ésta está regulada por un ritmo, por características impuestas, pero sobre todo por una situación emotivo-mental en la cual se vive. Resulta que todos nosotros pues hablamos todo el día y tenemos tres subsistemas que nos pueden ayudar muchísimo a que esa voz, sea profesional o sea ocupacional, nos funcione bien. Y son el soplo, el soplo es la respiración, la fuente glótica, que son los pliegues vocales, y los filtros, que es todo el tracto vocal. Si nosotros juntamos esas tres zonas y las podemos trabajar en conjunto, logramos que nuestra voz salga de la mejor manera posible, sin tanto esfuerzo, pero también hay otros sistemas que intervienen en la voz, como es toda la postura, toda la parte músculo-esquelética y en general casi todo el cuerpo interviene en la voz, en la producción del sonido. Para nosotros mantener esa voz correcta durante todo nuestro tiempo y durante todos los años, pues es muy importante saber qué tenemos y cómo cuidarla. Definitivamente necesitamos nuestra voz para expresar nuestra niñez, la adolescencia, la juventud, para las actividades y para las reuniones. Y yo creo que cuando estemos ya en unas edades maduras, avanzadas, qué rico seguir hablando y seguir cantando y seguir disfrutando con nuestros amigos esa manera de expresarnos y de comunicarnos gracias a la voz. Entonces, vamos a empezar con una pregunta. Si aquí estamos hablando de cuidados vocales, pues yo no me voy a poner a decirles hagamos o no hagamos, sino que primero tenemos que pensar en cada uno de ustedes qué piensa de su voz. Vamos a hacer un autoconocimiento. Y es importantísimo saber cómo describe su voz. ¿Le gusta su voz? Estas son dos preguntas que me encantaría, si los que estamos aquí reunidos, alguno quisiera expresar lo que les pregunto en estos dos aspectos. Si alguien lo quiere hacer, sería riquísimo, levanta la mano y entonces allí le darán el micrófono. Adelante, Jenny. Gracias. Yo soy Jenny Arreola, soy docente de licenciatura de fin de semana y efectivamente, como usted comentaba, en algún momento no conocemos nuestra voz ni el cuidado que debemos tener de ella. A mí me ocurre de repente de la misma manera que le ocurre al maestro Oscar. Llega un momento en el que tu voz ya está cansada y estás disfónico, es la palabra.
estás ¿sí? disfónico y quisieras meterle más volumen, pero tu voz ya no te ayuda. Estás por terminar tal vez tu semana, has hablado 8 horas, 5 días a la semana y tienes ardor, tienes molestia y al final de algunos días mi voz no me gusta. De hecho, siento que a veces es muy fuerte, a veces es muy baja, a veces es muy aguda y eso incomoda. Creo que a quien te esté escuchando, aparte de tener la necesidad de compartir con ellos tu voz, estás compartiendo la presencia, pero tu voz los tiene o los detiene o los corre. Entonces, esta es para mí la importancia de conocer mi voz. En cuanto a me gusta, no me gusta mi voz. Creo que no combinan a veces algunos tonos de mi voz con respecto a lo que yo quiero reflejar. Y esa es la parte que yo sí quisiera aprender. Cuándo subirle, cuándo bajarle, cuándo hacerla tal vez más aguda, más grave, en el sentido de lo que yo conozco de la voz. Gracias. Perfecto, muchas gracias, profesora Jenny. Adelante, Cris o Dafne, no sé, quien quiera. Hola. Hola. Eh, a mí sí me gusta. Es curioso porque cuando me oigo en una grabación o algo digo, ¿en serio hablo así? Y me dicen que sí, no me gusta. Pero bueno. Y mi problema fue que siempre hablé bajito. De hecho, me dicen que hablo bajito. Entonces, ahí sí no sé, no es algo que no he hecho consciente, pero me dicen y no sé si sea real y nunca lo he subido y no he tenido problemas con eso. Entonces, no sé. Ah, Andrea, muchas gracias. Andrea. Pues a mí sí me gusta mi voz. Eh, Siento que, bueno, no sé, justo siento que mi voz va un poco de acuerdo a mi personalidad, o sea, se escucha todavía como una voz, pues, joven. Eh, y me gusta algo que he cambiado a lo largo del tiempo, justo es que yo también hablaba muy bajito y ahora, bueno, como estoy en la carrera de actuación, pues obviamente he tenido que cambiar eso y ahora hablo más fuerte y me gusta. Ujú. Y te da la voz, que es lo importante. Ujú. Muy bien. Adelante, Ara. Gracias. Bueno, a mí en lo personal, gracias por la oportunidad. A mí la verdad es que sí me gusta mi voz. Yo creo que ha sido de los aspectos que más me ha gustado. Me gusta su tono grave sin llegar a ser demasiado, pues sí, demasiado bajo el tono. He de confesar, soy profesora de inglés y he de confesar que una de las cosas que me llevaron a aprender inglés y de los métodos por los cuales yo aprendí fue escucharme a mí misma. La verdad de las cosas es que cuando yo era estudiante hace muchos años y empezaba a estudiar inglés, a mí me causaba muchísima curiosidad escucharme en otro idioma. Entonces, del hecho de escucharme en español, que sí ya de por sí me resultaba bonito, me resultaba cómodo, yo tenía mucha curiosidad de decir, ¿y cómo me escucharé en inglés? Entonces, en aquellos tiempos, en mi muy lejana juventud, empezaba a leer en voz alta y me gustaba. Me resultaba muy placentero escucharme y que es uno de los consejos que doy mucho a mis estudiantes, que es escúchate, lee, pero lee en voz alta, ¿no? Para que produzcas el sonido, para que te escuches, para que, etcétera, ¿no? Cuestiones de pronunciación. Entonces, la verdad es que sí me gusta. En algún momento me gustó mucho la cuestión me hubiera encantado aprender a cantar. Canté muy poquito en la secundaria sin embargo, no sé cuidarla, porque de esas poquitas veces que me excedo, que estoy en un concierto, que hablo mucho, la garganta se me empieza a cansar. Por ejemplo, ahorita, a pesar de que en teoría no he como hablado mucho, la siento como un poquito irritada y no de enfermedad, sino como de agua, y es como con lo único con lo que la voy debilando. Entonces, ahorita realmente me resultaría muy interesante ver cómo cuidarla, ¿no? ¿Qué otro aspecto que he sentido es que ha cambiado? Obviamente no puedo tener el mismo tono de voz cuando tenía 20 años a mi edad, ¿no? Sin embargo, me sigue gustando. Gracias. Ujú. Ujú. Adelante, Leonardo Chong.
Buenas tardes, sí, buenas tardes, soy Leonardo Chong. Bueno, lo que ha sucedido conmigo en esta parte es que a medida que fui yo trabajando de joven, ahorita ya estoy más viejo, digamos, ya más grande, tuve la necesidad de hablar a mucha gente, es decir, de frente, tipo auditorio, pero más de tipo operativo, con gente operativa, gente de campo, y uno se da cuenta, y me dijeron por ahí, esa es mi duda, que mucho de lo que compensa la voz son los visajes, la forma en que uno expresa con el rostro también acompañando a la voz. Yo tenía esa situación porque, bueno, cuando uno está hablando con personas, de repente me decían que el tono era muy bajo, que de repente es muy golpeado, que de repente es muy agresivo, que de repente es muy ligero, y de repente hablar de frente a la gente, esa era mi duda. Yo no sé si realmente se percibe mi tono de voz bien, mal, fuerte, delgada, porque me han dicho, y eso es una de mis dudas, es dependiendo de las situaciones el tono de voz. Me decían, no es lo mismo cuando hablas con tu hijo que cuando hablas con una persona operativa o cuando hablas con tu jefe. Entonces, aquí mi duda es, bueno, en sí el tono de voz no me gusta, creo que la tengo muy chillona, creo que la tengo como que muy feíta, no me gusta, pero sí me gustaría saber, como lo comentó, qué otros elementos podríamos poder embellecer esta carencia de voz, cómo poder poner hacia la gente que sea más llamativo, no solamente las ideas, sino los tonos, las formas, si realmente los visajes que alguien me dijo por ahí, sí compensa esta falta de belleza en los mensajes. Creo que más que decir si describiera mi voz, sí tendría yo, si nos pudiera durante esta charla, pues de desmentirme o apoyar esa idea que yo tuve durante muchos años sobre el manejo de la voz en frente de personas, en frente de un auditorio. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pasemos entonces, ahora hablamos de esa parte que nos está preguntando Leonardo, pero antes de ello vamos a pasar a otras preguntas para que las tengamos también presentes para ese autoconocimiento de la voz. Resulta que ¿cuántas horas habla durante el día? Durante el trabajo con grupos o en apoyo individual o en la convivencia familiar o por teléfono. Es como una estimada, porque uno habla todo el día. Aquí hay una pregunta que ya algunos me la respondieron. ¿Su voz ha cambiado? ¿Y desde cuándo ha cambiado? ¿Será que ha cambiado muchísimo en la docencia? ¿Para bien o para mal? ¿Practique el canto? ¿Siente fatiga, esfuerzo o variedad en la calidad vocal? Es decir, lo que también algunos nos respondieron. Hay veces siento disfonía, otras veces siento cansancio. Y ha tenido, a ver que este no lo veo bien, ha tenido trabajo vocal, ha tenido entrenamiento vocal. Y seguimos pensando en otras preguntas que tenemos con relación a esta voz profesional. ¿Siente dificultad para proyectar su voz o para hablar o para cantar? Algunos ya nos respondieron, ya dijeron como que mi voz está bajita, ¿sí? ¿Usted escucha su voz quebrada, débil, fuerte o intensa? ¿Se queda sin aire al hablar o al cantar? ¿Qué opinan otras personas sobre su voz? Y también tuvimos algunas respuestas con relación a esta percepción vocal. Estas son unas preguntas muy puntuales, las cuales se pueden hacer muy generales. Cuando hacemos un estudio de la voz individual ya nos vamos mucho más profundo a cada persona, pero sé que con estas preguntas podemos lograr tener como una visión de cómo se encuentra nuestra voz y cómo la estamos tratando. Si alguno de ustedes nos quiere
apoyar con su pensamiento, con sus expresiones, bienvenido sea y serán abiertos los micrófonos. Mariana Teuti. Hola. Hola. Bueno, yo soy profesora de posgrado aquí en la universidad y también soy cantante, entonces pues sí conozco mi voz, me gusta y sí hay veces que con todo y que he tenido entrenamiento vocal, pues todo esto, a veces no sé qué pasa que se me llega a olvidar y después de cierto tiempo de dar clase, sobre todo ahora en línea, me pasa que siento que me canso. Y bueno, solo sería eso. Gracias. Gracias, Mariana. Dafne, tú querías hablar hace rato. No te vimos, Dafne. Yo creo que está mal enchufado el audífono. No lo escuchamos. ¿Quieres mientras lo arreglas? Escuchamos a Manuel Fonseca. Adelante, Manuelito. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Creo que se vicia por ahí el audio. Un segundito. Bueno, mi problema que tengo con mi voz es la siguiente. Cotidianamente, al iniciar las sesiones de clase, es decir, a las 7 de la mañana, tengo el problema que la voz se me empieza a opacar, y siempre llevo un poco de un líquido, ya sea café o té, bueno, cotidianamente siempre es café, y con eso ya se me aclara un poquito. Inclusive luego les digo a mis alumnos, ¿saben qué? Espérenme un segundo, espero 5 segundos, voy y intento aclarar la garganta un poco y regreso. Ese problema es lo que me ha quejado en los últimos días. Otra de las situaciones es que al escucharme cuando nos hemos grabado para el podcast o para los videos, luego siento que no puedo, algunas frases como que siento que no las expreso adecuadamente. Ese es mi problema de autorreconocimiento que tengo y quisiera saber cómo poder mejorar ambas cosas. Gracias, Manuel. Magda Díaz. Hola a todos. Bueno, yo también me dedico a cantar, pero a mí me pasa algo extraño. Yo siento que cuando yo hablo, tengo mi voz como muy infantil. O sea, hasta me han dicho así, tienes una voz como de ratón, pero cuando canto es totalmente distinta. Sí he tenido entrenamiento vocal, sí he tomado clases de canto y todo. Y pues en algunas ocasiones me llegó a pasar de quedarme sin aire o sentir esa fatiga cuando estaba cantando. Yo sentía que era más bien porque no estaba haciendo como la técnica adecuada, pero igual me decían, bueno, si no duermes bien, si no te hidratas bien y etcétera. Pero sí, siempre he tenido como esa duda de, yo siento que mi voz se oye muy diferente al momento de hablar y al momento de cantar. De acuerdo, gracias, Magda. Gil Morales. Sí, adelante. Buenas tardes. Yo soy maestro ahí del área de Derecho y quería preguntar, bueno, no preguntarle, sino comentar qué bonito tema es que de todo lo que nos han dado en capacitación. Este es uno de los bonitos temas porque solamente hasta cuando uno experimenta tener problemas de voz es cuando uno se queda así pues
¿cómo les podría decir? Se queda uno así como que sin palabras, porque es la herramienta más fundamental que tenemos, como esta de la que estamos haciendo alarde. Y me acuerdo porque una de las últimas veces que salimos a impartir cursos, me tocó Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y allá hace un calor infernal, y luego salimos desde la Ciudad de México, y allá nos meten a estos auditorios donde tienen aires acondicionados. Y me acuerdo cuando empecé a dar la conferencia y como en 20 minutos se me fue la voz porque estábamos expuestos con ese tipo de instrumentos como es el aire acondicionado. Y órale, ahí sí me preocupé mucho porque decía yo, ¿cómo voy a acabar si apenas estoy empezando? Ya fue como ahorita los comentarios que escucho donde tiene uno que salirse o pedirles de favor que le bajen al aire. Y como esto no es posible porque allá es su común denominador, entonces yo tenía que estarme escondiendo o buscar áreas donde no estuviera el aire. Entonces les decía, discúlpenme, pero como yo vengo de Ciudad de México, nosotros no estamos acostumbrados a esto, ya ven, tuve problemas de voz. Entonces me trajeron agua caliente de los despachadores de agua o cositas así para empezar a recuperarme, pero sí, una vez me pasó y de veras que qué difíciles son estas situaciones. Y también me acuerdo cuando en aquellas primeras veces que tomábamos de estas pláticas, para aquellos que dicen que tenemos la voz así delgada o monótona, me acuerdo porque yo aburría a los alumnos o a quien me escuchara porque nada más ocupaba la voz en un solo tono. Y llega el momento en que perdía yo a los alumnos a la hora de estarme escuchando o a los que estaban de participantes, porque no sabía modularla, no sabía jugar con ella, hasta que empezamos a entrenar con este sentido de que hay que jugar con la voz, con los tonos, hacer énfasis en algunas frases que queramos hacer. Y esto no nada más es la voz, sino también hay que acompañarla, como dicen los kinestésicos, hacerlo con las manos, hacer más visibles aparte de la voz simultáneamente con movimientos más marcados, no sé, cositas de ese tipo. Ese es todo mi comentario y gracias, muchachos. Muchas gracias, Gil. Continuamos. Adelante. Perfecto. Me encantan este mundo de expresiones que nos han dado cada uno de ustedes porque son muy ciertas. Cuando tenemos ese problema de voz y cuando nos cansamos es cuando decimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué podemos hacer con nuestra voz? Entonces, precisamente para ello, uno de los cuidados más importantes es, como les decía ahora, es descubrir su propia voz. Así nos guste, así no nos guste, pero el aprender a escucharla, a sentirla y saber cómo la podemos liberar es una de las respuestas. Conocer qué límites tenemos cada uno. Puede que alguien fuera a Tuxtla y no le pasara nada con el aire acondicionado, pero al profesor, al doctor se le fue la voz y eso nos ocurre a muchos. Entonces, es aprender a saber qué es lo bueno para mí y qué de pronto no es tan bueno para mí con relación a mi voz. Pero si yo descubro mi voz, puedo permitir hacer muchas actividades con ella para que no vuelva a ocurrir esos incidentes que a veces nos dejan alterados y con angustias innecesarias por el problema de la voz que hemos tenido. Ante todo, el amar la voz como es muy importante. El aceptar nuestra propia voz. Todas las voces son bonitas. Miremos que mucha gente dice, ay, pero es que mi voz es fea. No hay voces feas. Hay voces que de pronto no están adecuadamente entrenadas y por eso suenan de una manera monótona, como ustedes bien lo decían, o de una manera estridente, lo cual pues nos podemos, descubriendo la voz, nos podemos permitir cambiarla, lo que le queremos cambiar, pero cada uno de nosotros tiene su propio timbre y sus propios aspectos muy bonitos de la voz. Empecemos a descubrirla y le vamos a encontrar las cualidades. Los que todavía pues de pronto ahora dicen que no la aceptan muy bien y que tienen
cierta tensión con relación a su voz. Una de las niñas cantantes que habló, muy bien dijo, hay una conducta preventiva que es general y que siempre nos la han comentado con relación a la voz y la salud. Que nos dicen, por favor, sabemos que todos estamos en un ritmo de vida muy fuerte, muy rápido, muy ágil, pero es bueno descansar. Y si descansamos por lo menos las 8 horas, esto nos va a convenir no solamente para la voz, sino para todo el cuerpo. La alimentación, cuando nosotros tenemos que hablar, no podemos hacer unas comidas abundantes para después hablar, no es lo más recomendable. De igual manera, tenemos que controlar muy bien el reflujo gastroesofágico que podemos tener, o la gastritis, o las úlceras, porque todo esto conlleva a que si es un reflujo, quema pliegues vocales y nos va a generar una disfonía. El hidratarse muy bien, como bien lo saben, pero hidratarse no es excesivo, sino simplemente algunos sorbos de líquido mientras nosotros estamos trabajando, estamos emitiendo sonidos. Pero también aquí va, depende de cada uno. Hay muchas personas que toman líquido frío, helado y no le pasa nada. Hay otros que tomamos frío, helado y se nos va la voz. Profesora, eso quiere decir que los cuerpos son distintos, ¿no? Somos distintos. Y lo mismo para todas estas conductas preventivas. Por ejemplo, ustedes me van a decir que encuentran a alguien que fuma impresionante, que ha fumado durante 20 años y que su voz es perfecta. Pues resulta que esa persona ha tenido suerte, que no le ha dado alguna alteración en pliegues vocales, que nosotros cuando muchas veces identificamos la persona que decimos, ay, tiene voz de fumador, porque otra persona sí le puede haber afectado. Entonces, estas conductas preventivas, nosotros conociendo muy bien nuestro propio cuerpo, nuestra propia voz y cómo reacciona a ella de acuerdo a todo esto, pues para unas personas les va a servir unas de estas conductas, otros dicen, no, a mí no me pasa nada. Perfecto, eso está muy bien, somos diferentes. Entonces la hidratación es importante, otros nos hidratamos más como el profesor que por la mañana toma café o toma un té o una aromática o lo que tome para poder empezar su clase de las 7 de la mañana. Eso está bien, pero a eso le vamos a aumentar un calentamiento vocal del cual vamos a hablar. Pero digamos eso está dentro de la conducta preventiva, estar hidratándonos desde el inicio, desde la mañana. Definitivamente el tabaquismo y el alcohol no son los mejores compañeros con la voz. Muchas personas hace mucho tiempo en una ópera me decían, es que estamos calentando. Entonces calentaban con un licor y resulta que fue que un compañero que trabajaba con otras voces populares y tenía una laringe fuerte y aguantaba el uso y el abuso, a él no le pasaba nada, entonces él se tomaba un sorbo de alcohol y decía, ve lo bien que me va con la voz. Entonces, como era un ejemplo para los miembros de la ópera en ese entonces, que eran muy jóvenes, entonces todos trataban de hacer lo mismo y resulta que a ellos no les iba bien con eso, por la resequedad que se maneja con el alcohol. La ventilación es otro de los aspectos muy importantes que tenemos que tener presente. El aire acondicionado mortal. O sea, en la medida en que podamos disminuirlo un poco, sabemos que no del todo, en esos lugares hostiles climáticamente, pero digamos una ventilación que tampoco entre demasiado frío, una corriente de aire, o que esté demasiado seco, pues todo esto nos puede afectar. Entonces vamos a hacer un interrogante con relación a cada uno de nosotros, qué es lo que de pronto nos puede afectar con relación a la ventilación. Las hormonas, pues sí, las hormonas nos afectan muchísimo y nos afectan más rápido a las mujeres, sí, a nosotras cada mes y después de los 50, pues mucho más. Y es ahí donde también necesitamos tonificar pliegues vocales para que cada vez se encuentre mejor nuestra voz. Nuestra voz va cambiando. Una cosa es la voz estable entre los 18 años a los 50 años y otra cosa es de los 50 años para adelante.
especialmente nosotras las mujeres, en los hombres después de los 55-60, donde también hablamos de la andropausia y que también pueden afectarse algunas alturas tonales en la voz. Pero si nosotros hemos manejado la voz, pues la vamos a tener realmente adecuada, controlada. Si nuestras alteraciones a nivel hormonales, pues no son de tiroides, por ejemplo, que la tiroides sí puede afectar muchísimo la voz. De igual manera, las alergias respiratorias, todas las rinitis alérgicas y todos los que sufrimos de eso, pues tenemos que aprender a convivir con ello. Y aprendemos a usar estas agüitas que vienen con una solución salina, entonces no le echamos y entonces todo se limpia y nos va a ayudar muchísimo, especialmente en todas las zonas de resonancia, en las zonas de los filtros. Y hay ciertas enfermedades que sí nos afectan la voz y que tenemos que estar conscientes de ellos. Como les digo, un problema de tiroides afecta bastante, un problema de reflujo gástrico también. Entonces hay ciertas circunstancias que de pronto nuestra voz hay veces no va a funcionar en su totalidad, pero por causas orgánicas. Entonces, si nosotros pensamos en la corrección de conductas y hábitos, de muchas preguntas que en este momento ustedes han desarrollado, tenemos una mano levantada. Si nos quiere Jenny compartir su pregunta. Ya está liberado tu Sí. micrófono, Jenny. Ok. Gracias, doctora. Una pregunta al respecto de lo que usted comentaba sobre el cuidado de la voz. Tengo una hija que está estudiando actuación en este momento en la Universidad de Londres, afortunadamente, y ella tiene el afán últimamente de, pues por cuestiones de estética, por cuestiones pues de su interés personal, hacerse una rinoplastia. ¿Esto puede alterar o puede modificar su voz? Lo puede modificar por la parte resonancial, porque resulta que nosotros tenemos filtros, lo que llamamos filtros, es el trabajo del tracto vocal. ¿Qué es el tracto vocal? Es todo lo que viene de pliegues vocales hacia arriba, ¿sí? Entonces, si de pronto la rinoplastía es por unos cornetes inflamados y porque el otorrino le dijo, usted no está respirando por la nariz, pues perfecto, nos va a ayudar mucho y le va a modificar su respiración, su modo respiratorio. Si es porque se fracturó de pronto el tabique y lo tiene desviado, pues también nos va a ayudar positivamente para que respire mejor. Si es por la parte estética, pues desde que esté con un buen médico, cirujano, y que realmente ella después pueda compensar muy bien esas actividades de la nariz, son muy importantes. Porque nosotros tenemos lo que llamamos en el tracto vocal, como todo el trabajo de resonancia, todo el trabajo de proyección vocal, de filtros. He encontrado en algunos cantantes que hay veces se hacen algún tipo de cirugía, ya sea de mentón o ya sea de nariz, y me dicen, me cambió la voz. Pero claro, es la percepción también de cómo está emitiendo el sonido y cómo le está llegando ese sonido a vibrar en las diferentes zonas de la cabeza. Entonces, sí puede cambiar la voz, pero puede cambiar para bien, pero también puede cambiar para algo que no voy a sentir que fue lo que me pasó con mi voz. Entonces, de acuerdo a lo que ella requiera, y si lo que requiere realmente y si el médico le dice es que usted lo necesita para que su parte orgánica funcione mejor, su nariz funcione mejor, o le despejo toda su zona resonancial, pues magnífico. Sí, sería como para eso. Podemos ver que muchos cantantes muchas veces no se hacen ningún tipo de cirugía, como otros sí, se hacen muchas cirugías. Pero entonces eso también depende de la percepción y del desarrollo vocal que tenga. Es muy subjetivo. Entonces, hablando realmente, ya con esas preguntas y con todo lo que hemos expresado, cuando nos referimos a los riesgos laborales con relación al sobreesfuerzo de la voz,
Aquí van unos punticos de los cuales algunos de ustedes hablaron y me gustaría darles alguna recomendación general para estos puntos. Hablar y o cantar horas continuas, definitivamente. Así como los futbolistas, primero tienen que calentar. Nosotros tenemos que calentar la voz para que realmente podamos hablar y cantar y que no nos cansemos lo necesario o no nos cansemos demasiado, porque realmente uno se cansa. Cuando nos dicen, no es que usted no puede terminar cansado, pues realmente uno hay veces sí termina cansado, pero que tengamos las estrategias necesarias para descansar después de ciertos momentos. Por ejemplo, si yo estoy dando una clase y estoy hablando durante una hora continua y lo hago y termino un poquitico con carraspera, lo ideal sería guardar silencio durante 5 minutos. Un ejercicio que nos puede servir a todos es dar bostezos voluntarios. ¿Cómo es eso? Tomo el aire por la nariz, hago la demanda del bostezo y bostezo. Y si lo puedo hacer por lo menos 3 veces y tomo sorbitos de líquido y me quedo en silencio 5 minutos, sé que les va a ayudar muchísimo para que no vayan a acumular ese cansancio que acumula uno durante 8 horas de trabajo continuo con su voz, por ejemplo. Y una cosa es cuando estamos hablando de una manera conversacional o los de artes escénicas están hablando en algo mucho más profundo, más grande, con mayor proyección, o de igual manera el que está cantando. Para todos, el reposo vocal es bastante indicado para evitar un cansancio mayor. Leer constantemente en voz alta, como alguna de las profesoras nos comentó que les recomendaba a sus estudiantes, eso es magnífico, porque ahí podemos escuchar muchísimo la voz, pero sobre todo tener presente la acústica donde estemos hablando en voz alta y sobre todo si tenemos una pequeña técnica. ¿Qué es la pequeña técnica? Que nunca se nos acabe el aire. Si nosotros podemos estar hablando despacio, modulado, y tengamos tiempo de respirar, pues nos va a ayudar muchísimo a que leer constante en voz alta no nos canse. Y de igual manera, tenemos que hacer reposos de la voz, reposo de silencio, mínimo 5 minutos. Si yo no sé técnicas y me pongo a imitar voces frecuentemente, o conozco a alguien que trabaja en preescolar y les toca contar todos los cuentos con todas las imitaciones de voces de los animales y terminan rendidas. Ahí sí les pediría que hicieran una técnica vocal, un trabajo del uso adecuado de la voz, así sea básico, para que no se acabe en su voz con ese trabajo de imitar voces frecuentes, porque muchas veces lo hacemos utilizando una voz con una intensidad o muy fuerte, o muy aguda, o muy grave con relación a mi voz. De igual manera, generar compensaciones para que la voz se mantenga. Cuando ya nos estamos cansando y estamos hablando, muchas veces el automático de nuestro cuerpo es como bajar la voz y empezar a hablar de esta manera. Y resulta que es lo peor, porque ahí no estamos hablando con la altura tonal que tenemos que tener cada uno, ¿sí? Cada uno tiene, los que cantan saben que hay una cosa que se llama tesitura. ¿Qué es la tesitura? Son las notas más cómodas que yo puedo emitir sin esfuerzo. Así debería ser mi voz siempre, tanto voz hablada como voz cantada, que fuera dentro de la tesitura, dentro de mis notas, que son fáciles para emitir, precisamente para evitar el esfuerzo de la voz. Al hablar, al escribir en el tablero, cuando estamos utilizando tableros, es recomendable hablar primero, luego escribir, o escribir y luego hablar. Porque cuando nosotros nos volteamos, empezamos a decir las cosas y alguien nos dice, ¿cómo? No le escuché, ¿me puede repetir, por favor? Entonces volvemos a repetir y esto es un desgaste muy grande con la voz
que en la medida en que tenemos que hacer es economizar voz. Eso se llama la economía vocal. Nosotros tenemos que economizar voz durante nuestro trabajo para evitar el sobreesfuerzo. ¿Y cómo? Pues emitiendo frases, ojalá con una intensidad constante, muchas veces sí la subimos, otras veces la bajamos, pero que no sea siempre una intensidad fuerte, pero también utilizando un habla más bien modulada, lenta y no tendiente a la rapidez. Y entonces yo lo hablo rapidísimo y ahí vuelve y alguien me dice, no le entendí. Y puede que no me haya escuchado la última palabra y me toca repetir absolutamente todo para que esa persona me lo vuelva a escuchar. Entonces, eso no es economía vocal. Si yo modulo, si yo puedo vocalizar, si lo hago con unas frases un poco más cortas, pues me va a ayudar muchísimo a que no tenga que repetir constantemente y estoy haciendo entonces mi economía vocal. Definitivamente el descanso es vital. Yo les estoy hablando de un descanso de 5 minutos después de 1 hora. Si después de 2 horas o 3 pueden hacer un descanso de media hora, ojalá sin hablar en lo posible, haciendo bostezos, yendo a comer algo, algo que no sea demasiado pesado, descansando un poco también hidratándonos. Esto nos ayuda mucho a que nuestra voz responda positivamente. Alguien nos decía que hay veces hablaba y que era como muy monótono, entonces eso lo estamos correlacionando con utilizar entonces la entonación de la voz hablada en 2 tonos, lo cual la voz sí debe de tener mucha entonación, lo que llamamos prosodia. Si nosotros manejamos nuestra voz con diferentes alturas tonales, esto nos ayuda incluso a disminuir el cansancio y a que las personas que nos estén escuchando en este momento no se les parezca que sea tan monótono. Aunque sabemos que ya con estos medios, hay veces tenemos que utilizar más la entonación para que las personas que nos están escuchando no se nos cansen tan rápido. Como les hablaba anteriormente, una buena coordinación entre tomar el aire, generar sonido, articular, respirar y que todo eso se vaya a toda la resonancia es la respuesta para que nuestra voz salga muy bien. De igual manera, yo sé que hay técnicas y métodos, sobre todo en artes escénicas, hay unas técnicas que dicen, todo lo respira por favor por la boca, pero esas son técnicas que tienen que utilizar y aprender de una manera muy específica. En este momento yo les diría, con todo lo que nosotros hemos trabajado acá, con todo lo que tenemos que trabajar con nuestra voz, les diría que lo ideal sería tomar el aire por la nariz cuando nosotros estamos hablando para evitar la resequedad a nivel de pliegues vocales. Y el tipo respiratorio, que no sea costal superior, sino que manejemos un tipo respiratorio diafragmático completo siempre, porque este nos va a dar muy buen apoyo al habla, a la voz, y nos vamos a cansar menos. La postura corporal es muy importante. Y si ustedes me ven que de pronto yo esté así, miren en este momento cómo se encuentra el cuello. Si yo sigo hablando de esta manera, cómo toda esta zona se me va a cansar un poco más y cómo mi voz no se va a proyectar adecuadamente si hago diferentes movimientos de mi cuerpo. Entonces, tener adecuadamente nuestro cuerpo con unos buenos ejes corporales nos va a ayudar a que la voz salga más fácilmente. Y una respuesta para las cantantes, sobre todo para aquella que nos contó que su voz hablada, que le decían que era como un ratón, pero que la voz cantada le decían que qué bien, es muy frecuente la disociación entre la voz hablada y cantada. Y esa es una de las características más frecuentes que llegan para tratamiento. Canta hermoso, pero no sabe hablar. Entonces se tienen que juntar las dos para que tengamos un equilibrio. Con todo esto, pues siguen los cuidados. Es como la recomendación de hoy. Lo ideal es que se hagan un entrenamiento vocal.
con la persona que ustedes quieran, que sepa que trabaja muy bien la voz, que ustedes se la van muy bien con la persona. Si son de artes escénicas, si son profesores de artes escénicas, pues excelente. Pero sobre todo, lo ideal es que todos tengamos un entrenamiento vocal para que todos pasemos a ser profesionales de la voz y no solo profesionales ocupacionales de la voz. Como otros factores importantes, entonces, controlar todos esos cuidados que les dije generales anteriormente, cuáles sí son para mí, cuáles no son para mí, conocer que siempre tenemos límites y no es lo mismo tener 20 años que tener 40 o 50 años, podemos ver los cambios en la voz. Hacer las pausas y el descanso vocal es muy importante, pero ojalá algún día hagamos una evaluación foniátrica y audiológica. Muchas veces hablamos con una intensidad tan fuerte y es que no nos damos cuenta que de pronto hemos perdido un poco la audición. O si hacemos un estudio de la voz, como digamos, eso es como lo que yo hago, el estudio de la voz audioperceptual y objetivo, con el análisis acústico, pues nos va a corresponder y nos va a llevar a qué es lo que nos falta para poder seguir manejando la voz. Pero tomar siempre las medidas correctivas. Si hoy hablé durísimo y me acordé después de eso y hablé con una intensidad fuerte todo el día, pues mañana me voy a acordar y lo voy a hacer con una voz fluctuante. Hay veces un poco más intensa, otras veces un poco más suave. Entonces, cada uno de nosotros puede ir tomando sus propias medidas correctivas en lo posible hasta donde podamos cada uno hacerlo, porque de esta manera vamos a mejorar nuestra voz. Otras recomendaciones, las actividades físicas son maravillosas, todo lo que hagamos, cada uno independiente de lo que haga, se hace pilates, solo que mucho cuidado los que nadan o los que trabajan con pesas, que de pronto no vayan a hacer mucho esfuerzo a nivel de su cuello. Liberar tensiones, como todas las actividades que se hacen de meditación, de yoga u otras actividades, bienvenidas sean, porque ya saben que cuando estamos con estrés, en la voz siempre se va a notar. Si nosotros sentimos nuestro cuerpo y sabemos cómo está nuestro cuerpo, lo vamos a comprender mucho más y vamos a modificar esos pequeños detalles que puede que nos estén afectando la voz. Y de igual manera, el sentir que la respiración siempre se encuentre bien y que nunca nos falte el aire cuando nosotros estemos hablando. Ese es un punto fundamental para el manejo de la voz. El calentamiento de la voz hablada es muy importante, hacer un calentamiento de voz hablada y la relajación vocal posterior al uso. Muchos los hablan como un enfriamiento vocal. Entonces, así como tengo que hacer ejercicio y tengo que calentar y tengo que estirar mis músculos para mis actividades físicas, eso mismo pasa aquí, porque son músculos. Entonces tenemos que calentar la voz y luego también tenemos que enfriarla, tenemos que dejarla relajar. Por eso esos 5 minutos de descanso, de bostezo, de tomar líquido, porque eso nos va a ayudar a esa relajación posterior al uso de la voz. Definitivamente, optimizar el uso corporal es muy importante. Y si lo trabajamos con muy buen eje corporal, si tenemos una buena postura corporal, nos va a ayudar cantidades porque es como el andamiaje de la voz. Si nosotros estamos bien colocados, columna recta, bien está nuestra pelvis, nuestras plantas de los pies bien pegadas en el piso, todo nos va a ayudar a fortalecer la voz y nos va a ayudar a que no hagamos esfuerzos innecesarios en otras partes mientras hacemos esta emisión vocal. Como hoy tenemos que hablar especialmente de nuestra realidad, de nuestras clases por este medio, entonces les recomiendo primero el uso del amplificador. Definitivamente, si la computadora no tiene un buen micrófono, pues tenga un micrófono aparte. Sería muy importante tenerlo aparte, que fuera un micrófono de voz, si es que la computadora no tiene un buen micrófono. De igual manera, si la computadora no tiene unas buenas bocinas, pues muchos sí se colocan auriculares. Pero también hemos encontrado que muchas personas con auriculares se cansan demasiado. Entonces tenemos que mirar cada uno
de si me va mejor con auriculares, sin auriculares, o cómo me siento mejor para poder hacer todas mis pláticas y mis clases por este medio. Les recomiendo mucha modulación, hablar bien, despacio, para que no se cansen tanto. Muchas veces estamos en la pantalla y escuchamos todos los ruidos de las otras personas que están escuchando. Entonces uno empieza a hablar y a competir con ese ruido de fondo. Terminamos rendidos y sin voz. Entonces les recomiendo modular, hablar despacio y no competir con ese ruido de fondo. Cuando nos toque salir y usar cubrebocas, resulta que el doctor Salvador Castillo del Hospital Infantil nos informó que los cubrebocas atenúan la voz 4 decibeles y las mascarillas atenúan la voz 12 decibeles. Eso es mucho, es mucha intensidad. Y si a eso le ponemos entonces la pantalla, imagínense entonces todo el esfuerzo vocal que vamos a hacer. Entonces allí también se aplica la buena modulación y hablar despacio, porque cuando nos vayamos a encontrar y estemos hablando común y corriente, nos van a hacer repetir 20 veces lo que estemos diciendo. Entonces, lo del cubrebocas, tengámoslo presente. Otras recomendaciones para ahora, para estas clases que estamos haciendo aquí por medio de Zoom, estar en un espacio tranquilo, iluminado, que ustedes se sientan muy bien donde estén, asegurar que la recepción está muy buena para evitar esa intensidad y uno estar compitiendo con el ruido de fondo, hablar claramente siguiendo todas las recomendaciones que les pude hacer anteriormente, un pequeño calentamiento, humidificar, descansar, hacerlo con muy buena postura corporal, utilizar oraciones cortas y muy bien moduladas, mantener esa postura corporal lo mejor que la podamos tener, hacer una respiración siempre coordinada con la fonación, que nunca se nos acabe el aire, y usar el chat para cuando tengamos la conexión inestable. Entonces es como una forma de utilizar el chat para que todo nos sea la voz. Y la terminología que se trabaja hoy en día, hoy por hoy, con salud y seguridad social de los trabajadores de la voz, para que la tengamos presente. ¿Qué es la demanda vocal? Es el peso que le pongo al uso vocal. Es decir, si hay mucho ruido, si hay resequedad en el ambiente, si la acústica está impresionante, entonces es todo ese peso de fuerza que yo le pongo para que me escuche. Ahora, ¿qué es esfuerzo vocal? Es la sensación de tensión en la producción de la voz. Ese es el esfuerzo vocal. Es que yo hago esfuerzo vocal. Sí, pero entonces mire muy bien cómo está el auditorio, si ya está en auditorio, o cómo está su medio ambiente para poder generar un buen sonido. Fatiga vocal es el cansancio. Quedé rendido, quedé fatigada. Entonces, la terminología es fatiga vocal. Y la respuesta a la demanda vocal, eso depende de cada persona. Y les hablaba anteriormente sobre laringes fuertes y laringes débiles. Hay laringes que pueden, mejor dicho, hacen el uso y el abuso que ustedes quieran con la voz y nunca les pasa nada. Hay laringes fuertes. Hay otros que medio intentamos hablar un poco más fuerte y se nos va la voz. Entonces, ¿en qué punto estaremos cada uno? ¿Será que mi voz es muy delicada y con cualquier cosa se me está poniendo disfónica? ¿O será que mi voz me aguanta todo? Pues eso depende de cada cuerpo y de cada actividad. Esas son entonces como la terminología usada en salud y seguridad de los trabajadores de la voz, y esos son los primeros puntos de cuidado vocal y de que tenemos que tener presente para nuestra actividad profesional. Entonces, ahora sí abrimos los micrófonos para que si hay preguntas, ay no, perdón, esperen, terminamos con este. Si hay preguntas para que, por favor, entonces las vayamos a hacer. Empezamos con una coral, que es una coral de aficionados. Vamos a concluir con una presentación que fue muy hermosa y fue en el Teatro Mario Julio Santo Domingo en la ciudad de Bogotá. Pero es que tiene que ver mucho con México, porque ¿cómo les parece que el director musical invitado es mexicano?
y fue el director José Areán. Y resulta que todos los cantantes líricos que ustedes ven aquí son de Venezuela, de Colombia, de Argentina y de México. Y aquí una gran maestra que es la Marcela Chacón, soprano, que es la que tenemos al lado derecho, es la mexicana. Una voz espectacular. Y pues todo esto fue con la coproducción de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Fue a finales de febrero de este año. Entonces, quiero cerrar como esta conversación con relación a la voz. Primero, aficionados, y escuchen esas voces tan lindas que pudimos tener presentes. Ahora escuchamos las voces profesionales, que son realmente hermosas. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Livia. Y bueno, abrimos, te pido que levantes tu mano para las preguntas si tienes alguna pregunta que hacer y te demos la palabra. También tenemos un juego que organizamos para ver qué tanto pusiste atención a la plática. Vamos a ver si alguno de ustedes se saca el super premio que vamos a entregar. No va a ser una paleta helada porque sería en contra de la voz. Entonces, si quieres teclear joinmyquiz.com y luego el código 324140. Son muy poquitas preguntas, pero están realmente para que hubieran puesto mucha atención, ¿eh? Vamos a ver quién es el dios de este curso. A ver, ¿dónde lo dejé? Sí lo tengo aquí, creo que sí lo tengo aquí. No sabía que cantabas, Mariana. Bueno, ya tenemos aquí a Mac, ya tenemos... ¿Cuántos participantes? Ya varios participantes. ¿Están listos? ¿Comenzamos? Nada de que mi internet falló y no sé qué. Araceli, a ver si ahora sí te llevas un premio. Andrea, ¿tú vas a concursar o vas a seguirte ahí distrayendo con la pintura que estamos haciendo? Ok, 5, 4, 3, 2, 1, adelante.
Bueno, ahora sí, ya estamos terminados. ¿Quieres saber quién ganó? Vamos a terminarlo. Muy bien, señoras y señores. En tercer lugar, porque me voy a descontar de la lista porque ya me sabía la respuesta, si no se vale que yo concursara. ¿Ok? Pero en tercer lugar entonces queda con 4 respuestas buenas y un solo error, 80% de precisión, puntuación de 3,640. Irma, un aplauso para Irma. ¿Dónde estás, Irma? En segundo lugar, con 3,770 puntos, 80% de precisión, es decir, una mala nada más. Tenemos a Ara. Un aplauso para Ara. Te dije, Ara, te dije, bravo, muy bien. Y en primer lugar, declarada desde este momento como la diosa del curso de hoy, del uso de la voz para profesionales, tenemos nada menos que a Magda, con 100% de precisión, 4,340 puntos y una velocidad. A ver, Magda, muy bien, muy bien. Felicidades, Magda. La pregunta es, ¿qué te sacaste, no? Te vamos a dar una camiseta de la Universidad de Londres. Nada más te voy a pedir que te pongas de acuerdo con tu director de carrera para ver cuándo pasas por ella. Nos dices primero tu talla, por favor, y la tendrás en tus manos. Muchas gracias. Adelante, Livia, adelante si quieres compartir tu tu siguiente lámina para que la veamos todos. Muchas gracias. Pues simplemente es bibliografía, por si les gustaría investigar un poquito más sobre ello. Son 3 láminas de bibliografía de todo lo que se hace con relación en la salud vocal en el mundo, porque es bastante importante este trabajo de la voz y que todos los días tengamos voz y tengamos menos personas disfónicas. Esa sería la recomendación final. Y muchas gracias por esta invitación nuevamente y por haber estado aquí compartiendo la voz, algo tan hermoso que tenemos cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, querida Livia. Como siempre, tu calidad humana extraordinaria, una amabilidad y una sencillez, a pesar de tener tantos conocimientos y tanto tiempo dedicado, haces milagros realmente. Yo he visto tu trabajo en estos niños que tú rehabilitas y es extraordinario, de verdad. Te felicito y te reconozco. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Y a mis queridos alumnos y profesores que nos acompañan también, muchas gracias por darse el tiempo de reflexionar en este importante tema. Y bueno, mi experiencia personal, querida Livia, es que lo que hay que aprender es a sentir lo que está pasando ahí en tu instrumento del habla. Que te conectes más y que, al menos lo que tú me enseñaste es checar en qué momento ya no estoy relajado, en qué momento ya estoy empezando a forzar y en ese momento parar, hacer algún cambio, checar postura y todo para que no nos lastime. Porque a veces pensamos que lo importante es que nos escuchen, ¿no? Y no, yo creo que lo importante es que la voz salga sin lastimarnos. Entonces ese punto que mencionas de trabajar en ambientes ruidosos, y es efectivamente cuando me ha pasado. El otro día estaba en un restaurante y estaba un mariachi ahí. Entonces eso es terrible porque estás gritando y de todos modos no oyes. Entonces en esos casos mejor hacer la grosería y decir, perdón, me duele mucho mi garganta y no voy a hablar. O hablarle al oído, ya si es tu pareja, pues entonces va a ser hasta romántico, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias a todos. Estará la grabación disponible de esto dentro de las páginas. Rafa, no sé si nos puedes indicar en dónde para los
profesores que no llegaron a tiempo, que no pudieron compartirlo. Te escuchamos. Sí, cómo no, va a estar en la página de YouTube de la universidad, en el canal de YouTube de la universidad. Es muy sencillo, es youtube.com/UdLondresMX. Al final, es como lo usamos normalmente, UdLondres, nada más que le agregamos MX para distinguirnos de nuestro plantel de Querétaro. Muy bien, pues muchas gracias. Livia, pues espero seguirte viendo más frecuentemente. Seguramente va a haber maestros que quieran una segunda probadita de estos conocimientos. Y bueno, pues también cuando regresemos a la normalidad, pues dar continuidad a nuestros proyectos. Por lo pronto, pues muchas gracias, querida, y gracias a todos. Gracias. Un aplauso para ella. Un saludo a todos, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.